Mi compañero de Estados Unidos, que ha impartido la ponencia esta mañana, ha empezado con una disculpa. Y se me ha dicho que yo también tengo que pedir esa misma disculpa, puesto que llevo una corbata con los colores del equipo de Barcelona. Así que les pido disculpas y la siguiente vez llevaré una corbata que sea rojiblanca. Okay, I'm going to run a little. Bueno, voy a llevar a cabo un pequeño seminario de carácter investigativo esta tarde. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles alguna que otra investigación que nos lleva hasta algunas conclusiones acerca de qué manera podemos ayudar a más niños para que se conviertan en lectores con éxito. Y al final de este debate o de esta discusión sobre lo que viene a ser una especie de intervención programática general y también una investigación que nos da apoyo, les hablaré sobre algunas actividades específicas que pueden llevar a cabo como enseñantes y también como educadores comunitarios. Pero yo espero que cuando escuchen los datos referidos a la investigación se les ocurran las mismas ideas y para que se marchen de aquí con esto en mente. Y voy a empezar con una anécdota de otro director de centro de investigación y que también trabaja con la educación para adultos, pero también en Estados Unidos tenemos un centro de investigación que se centra en ayudar a los niños a aprender a leer. Y tienen un enfoque muy claro. Quieren garantizar que todos los niños para el cuarto curso en primaria estén leyendo a ese nivel que les corresponde. Y mi colega, que está al cargo de ese centro, bueno, pues casi llevó a cabo 15 años de investigación para analizar todas las intervenciones que pudieran ser de utilidad para que estos niños tuvieran éxito y pudieran leer al nivel de cuarto. Y una vez que formó una idea clara de cuáles eran las intervenciones claves que tenía que llevar a cabo con los niños, los puso en marcha y empezó a trabajar en colegios que estaban bien, donde los niños provenían de familias con padres de clase media, con una educación buena, donde casi un 75 a un 80% de los niños en el curso cuarto estaban leyendo acorde con ese nivel. Así que él quería subirlo hasta un 100%. Y de hecho, bueno, tuvo mucho éxito y definió a su nuevo programa algo así como éxito para todos y se acercó casi a un éxito total para los niños. Pero después se llevó este programa de éxito para todos a un centro, a una serie de escuelas de educación primaria de la ciudad de Nueva York, zonas donde funcionaban mal, y cuando él llegó allí, solamente un 20% de los alumnos leían acorde con su nivel. Y bueno, pues llevó sus materiales didácticos, también impartió la formación para los profesores, también aportó recursos para los niños que no evolucionaban tan bien. Y años más tarde, bueno, pues ya tenía el primer grupo de niños que habían pasado por todo el programa y había tenido un éxito fenomenal, puesto que habían pasado de un 20% de los niños que leían al nivel de cuarto hasta llegar a un 40% de niños que leían a ese nivel. Pero aún así había un 60% que estaban leyendo a nivel de tercero, de segundo, incluso de primero. Así que era muy difícil decir que era un éxito para todos, sino que era un éxito únicamente para el 40%. Y al final sacó la conclusión de que había un límite a lo que podías hacer en el aula, sino que tenías que pasar a la familia y tenías que pasar también a la comunidad. Así que yo creo que cuando la gente te pregunta sobre la comunidad del aprendizaje, sobre ese tipo de programas y por qué lo haces, bueno, pues hay una evidencia empírica bastante buena que te dice que lo tienes que hacer, que tienes que sacar la educación del aula, lo tienes que trasladar hasta las familias y también hasta la comunidad. Pero una vez que entendemos esto, una de las maneras programáticas en las que se aborda este tipo de necesidad tiene que ver con programas que definimos como alfabetización de la familia, que recibe un apoyo parcial de nuestro gobierno nacional y también de los estados, y también hay financiación privada que proviene tanto de las autoridades locales como de las empresas. Y estos programas son un enfoque intergeneracional que mejora la alfabetización
el lenguaje y las destrezas vitales tanto de los padres como de los niños. Y esto está basado en esta filosofía que a continuación les detallo. Los padres son los primeros y más importantes profesores de los hijos, que todas las familias tienen puntos fuertes, aunque también tienen debilidades, tienen puntos fuertes. E incluso las familias en una situación de crisis y adversidad se pueden recuperar y que las familias pueden abordar sus propias necesidades. Así que el resumen de esta filosofía consiste en analizar las familias de niños que no tienen éxito en el colegio, pero como recurso, no como problema. Tenemos que dedicarles recursos a estas familias, tenemos que proporcionarles algún tipo de formación, algún tipo de ayuda, pero estas familias sí que pueden desempeñar el papel que tienen que desempeñar para garantizar que sus hijos van a tener éxito en la enseñanza, en la educación. Entonces, el modelo programático que se financia mejora las capacidades de lectura de los padres. Los niños exactamente lo mismo, lo hacen tanto en la escuela como junto con sus padres en ese programa para adultos y niños, es decir, aprenden juntos. Pero a los padres también se les ayuda para que sepan cómo preparar a los hijos para el colegio y para darles apoyo una vez que son matriculados allí. Pero ¿por qué hay que apoyar esta acción para las familias? Bueno, tenemos dos fuentes. Por una parte, tenemos las correlaciones entre los aspectos de las familias y si sus hijos trabajan o funcionan bien o no en el colegio. Pero también tenemos algo de investigación sobre los mecanismos, sobre las razones por las que existen estas correlaciones. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la familia o qué es lo que no está pasando en la familia para que se produzcan este tipo de resultados? Y estos dos conjuntos de informaciones nos dan ideas acerca de cómo podríamos ser capaces de modificar la situación. Entonces, el primer gráfico que les enseño aquí tiene que ver con una serie de correlaciones relacionadas con dos tipos de familias. Una familia donde los padres les leen a sus hijos como mínimo 3 veces a la semana y donde lo hacen, por otra parte, menos de 3 veces a la semana, o 0 a 1. Y la relación entre este tipo de conducta y, digamos, lo que se definen como destrezas de alfabetización emergentes de los niños que están empezando ahí, que están a la izquierda de este gráfico. Bueno, conocen las letras, también en segundo lugar conocer las cifras entre 0 y 20, en tercer lugar ser capaces de escribir su nombre y el cuarto sería empezar a leer solos o bien que hacen que leen, es decir, que cogen. Y los investigadores han analizado el desarrollo lingüístico de los niños antes de venir a la escuela. Y esta primera estadística es el número total de palabras que un niño oye de sus padres desde el momento de nacer hasta que van a la escuela. Y esto evidentemente es una estimación. Esto es de los antropólogos que se sientan con las familias, cuentan las palabras y luego hacen una extrapolación a los 5 años de vida antes de ir al colegio. Y en las familias de bajos ingresos, padres con bajo nivel de formación, cuyos hijos no tienen buenos resultados en la escuela, el número total de palabras es alrededor de 3 millones. Para aquellos niños que van bien en la escuela, que tienen padres con un nivel más alto de educación, tienen 11 millones de palabras, o sea, son 8 millones menos de palabras que ha oído este niño de los adultos para cuando llegan a la escuela. Y esta es una barrera enorme en su desarrollo lingüístico. Simplemente no han oído suficientes palabras. Y la segunda observación entre estos dos tipos de familias es que en esas familias de más bajos ingresos y con padres con menos nivel de formación que no van bien en la escuela, los niños era mucho más probable que fueran castigados por sus padres, que les dijeran no hagas esto, deja de hacer aquello, en lugar de alabarles por sus acciones. Y a los niños que tenían buenos resultados en la escuela, que eran
mejor educados y que eran más de clase media recibían más alabanzas que castigos. Y el tercer aspecto tiene que ver con la complejidad de la lengua que desarrolla el niño. Y esto necesita una pequeña explicación, así que le ruego paciencia y espero que el intérprete pueda transmitir todas estas palabras. Esto procede de los estudios lingüísticos y podemos pensar en dos tipos de lenguaje. El lenguaje cotidiano, que los lingüistas llaman el lenguaje contextualizado, y por otra parte el lenguaje académico, que se denomina lenguaje descontextualizado. Y voy a darles un ejemplo que les pueda ayudar en esta explicación. Si pensamos en la conversación que se produce alrededor de la mesa durante el desayuno por la mañana con el cónyuge y los hijos o con quien se desayune, si se grabara esta conversación y se pasara a máquina, si se hiciera una transcripción y si se diera a alguien que no pertenece a la familia, no serían capaces de entenderlo. Un ejemplo podría ser que en esta transcripción alguien podría decir: tenemos que arreglar ese cacharro. Padres con bajo nivel de formación cuyos hijos no tienen buenos resultados en la escuela. El número total de palabras es alrededor de 3 millones. Para aquellos niños que van bien en la escuela, que tienen padres con un nivel más alto de educación, tienen 11 millones de palabras. O sea, son 8 millones menos de palabras que ha oído este niño de los adultos para cuando llegan a la escuela. Y esta es una barrera enorme en su desarrollo lingüístico. Simplemente no han oído suficientes palabras. Y la segunda observación entre estos dos tipos de familias es que en esas familias de más bajos ingresos y con padres con menos nivel de formación que no van bien en la escuela, los niños era mucho más probable que fueran castigados por sus padres, que les dijeran: no hagas esto, deja de hacer aquello, en lugar de alabarles por sus acciones. Y a los niños que tenían buenos resultados en la escuela, que eran mejor educados y que eran más de clase media, recibían más alabanzas que castigos. Y el tercer aspecto tiene que ver con la complejidad de la lengua que desarrolla el niño. Y esto necesita una pequeña explicación, así que le ruego paciencia y espero que el intérprete pueda transmitir todas estas palabras. Esto procede de los estudios lingüísticos y podemos pensar en dos tipos de lenguaje. El lenguaje cotidiano, que los lingüistas llaman el lenguaje contextualizado, y por otra parte el lenguaje académico, que se denomina lenguaje descontextualizado. Y voy a darles un ejemplo que les pueda ayudar en esta explicación. Si pensamos en la conversación que se produce alrededor de la mesa durante el desayuno por la mañana con el cónyuge y los hijos o con quien se desayune, si se grabara esta conversación y se pasara a máquina, si se hiciera una transcripción y si se diera a alguien que no pertenece a la familia, no serían capaces de entenderlo. Un ejemplo podría ser que en esta transcripción alguien podría decir: tenemos que arreglar ese cacharro. Bueno, como alguien de fuera, yo no sé qué es este cacharro, no sé lo que significa arreglar este cacharro. Por supuesto, ustedes saben que la nevera ha estado metiendo ruido desde hace 2 meses y que ya no enfría tanto como antes, y alguien lo tiene que arreglar. Así que no es solo cuestión del contexto de la sala donde se puede oír el sonido, sino es el contexto que comparten estas dos personas porque viven juntas y también forma parte de su relación. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de la nevera? Y si vamos al otro extremo de la escala, el lenguaje descontextualizado, el académico, pensemos en una historia o una novela donde esto aparezca como escena. El autor explicaría que la nevera está haciendo ruido y explicaría que lleva haciendo ruido 3 meses y hablaría de la relación entre estas dos personas
y que cuando se casaron al principio solían compartir todas estas actividades, pero ahora la mujer está en casa, se ocupa de los niños y el padre va a trabajar y él piensa que es trabajo de ella porque ella está en casa y ella piensa que es responsabilidad de él porque ella se tiene que encargar de los hijos, y el autor lo explica y se aprende este tipo de lenguaje descontextualizado, desarrollando las habilidades de alfabetización. De hecho, lo aprendemos en la escuela, aunque también lo podríamos aprender a través de la lectura exclusivamente, este lenguaje descontextualizado. Y este lenguaje descontextualizado, cuando participas en él como orador, tienes que proporcionar el contexto para el oyente, para que lo puedan entender, y el oyente tiene que mantener ese contexto en la cabeza antes de poder entender de qué se trata. Y uno de mis colegas, que es lingüista en educación, ha estado estudiando este lenguaje descontextualizado y la habilidad en los niños antes de ir a la escuela. Y la puntuación del test es un resultado predictor de los resultados que van a tener en la escuela, y da a los niños una fotografía o un dibujo que ella no puede ver y le pide al niño que lo explique, y después graba el número total de palabras que ha utilizado el niño, cuántas preposiciones han utilizado, colocan algo en algo, sobre algo, dentro de algo, lo que se llaman categorías subordinadas. Palabras como muebles en lugar de decir mesas y sillas, o animales en lugar de decir perros y gatos. Y es esta capacidad del niño para explicar esta imagen lo que predice los resultados que van a conseguir en el colegio. Por lo tanto, hay estos tres tipos de aprendizaje lingüístico y actividad lingüística en la que deben participar los niños para construir estas competencias. La siguiente gran categoría es simplemente el desarrollo de vocabulario. El vocabulario de los alumnos con malos resultados, los alumnos que no aprenden a leer bien, es mucho menor que el de los alumnos que aprenden a leer bien, que aprenden a leer al nivel de su curso. Y si lo pensamos un momento, por supuesto que los niños aprenden todo tipo de vocabulario de forma natural, cosas que están en su entorno, una silla, una ventana, una puerta, una mesa. Pero ¿cómo aprenden una palabra como león? Alguien les tiene que mostrar una imagen de un león y explicar qué es un león. Y contarles algo de los leones que viven en África, que son un animal, o llevarles al zoológico y enseñárselo. Los niños aprenden muy bien todas las palabras de su entorno, pero no aprenden bien las palabras que están fuera de su entorno y incluso dentro de su entorno. Si tomamos la cocina, realmente solo aprenden bien aquellas cosas con las que tengan una interacción. Pueden aprender el nombre de los diferentes alimentos que se les sirven y que comen, y un vaso, un plato, un tenedor, pero es más difícil que aprendan sartén o los otros utensilios que se utilicen en la cocina, salvo que cocinen, o las diferentes especies si no las ven, si no se les muestran. Por lo tanto, los padres tienen que asumir esta responsabilidad de construir el vocabulario de sus hijos. Y por último, está el tema de la cultura de alfabetización. Otro colega mío estudió una familia en Cincinnati, en el centro del país, donde la madre había llevado el niño a su laboratorio de alfabetización porque el niño estaba en segundo y no estaba aprendiendo a leer. Y se dio cuenta de que la madre no leía para nada y ayudó al niño a aprender a leer, a la madre a aprender a leer, y tuvo la oportunidad de ir a la casa y conocer al padre del niño, al hermano menor, y ver cómo interactuaba la familia.
Y el padre, sobre todo, de alguna manera estaba muy bien educado, sabía mucho del mundo natural, porque le interesaba y porque veía muchos programas de televisión sobre el mundo natural y lo grababa, tenía un montón de cintas que veía una y otra vez. También le interesaba lo militar y tenía muchas cintas y veía muchos programas sobre la Segunda Guerra Mundial y nuestra Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, tenía una enorme cantidad de información y si hablabas con él sobre alguno de estos temas te impresionaba lo bien educado que estaba, pero nunca leía y su mujer nunca leía. El niño nunca vio a sus padres leyendo nada. No había libros. Bueno, en realidad había algunos libros infantiles en la casa. La madre compraba libros infantiles y se los llevaba al niño, pero no se lo leía a los niños. Y llegaban las cartas y las facturas y jamás las leían. Y estos son los mecanismos o la falta de estas actividades en la casa hace que los niños no estén preparados para la escuela. Y si se desarrollan estas actividades en el hogar, hace que los niños sí estén preparados para la escuela. Y esto nos lleva, si queremos incorporar la familia a todo esto, para que nos ayuden con estos niños, para asegurar no solamente que estén preparados para la escuela, sino que para que desarrollen su capacidad dentro de la escuela. Tenemos que conversar más con ese niño. Tiene que haber más preguntas y explicaciones. Hay que preguntar al niño no solo lo que han hecho en la escuela, sino pedirles que lo expliquen todo, de qué color era grande o pequeño, y había 3 o 4. Conseguir que los niños expliquen cada vez más. Y tiene que haber menos castigos y más refuerzos positivos. Hay que ayudarles a construir su vocabulario, y esto significa construir un conocimiento general en todos estos dominios de la vida en general. Las familias tienen que establecer una cultura de alfabetización donde los niños ven a los padres leer y los padres también leen a los niños y con los niños. Entonces, ¿cómo ayudamos a los padres a hacer esto? En primer lugar, debemos proporcionar a los padres la oportunidad de crear estas competencias. Por lo tanto, tenemos que crear programas que ayuden a los padres en su alfabetización. Y tenemos que explicar a los adultos qué es la alfabetización y cómo se aprende. Muchas veces los padres o los adultos con bajos niveles de alfabetización no comprenden bien lo que es. Por ejemplo, más de una persona en clases de alfabetización me ha dicho que les cuesta recordar todo lo que han leído. Y cuando hablo con ellos sobre el tema, porque pienso que me están diciendo que tienen un problema de memoria, me doy cuenta de que ellos piensan que yo recuerdo todas las palabras de todos los libros que he leído. Quizás alguien entre el público sea capaz de hacerlo, pero realmente no es posible. Así que los padres tienen que entender lo que es la lectura y tienen que entender que la lectura se basa en el lenguaje, el vocabulario es importante y estas otras competencias son importantes. Y tenemos que desarrollar el conocimiento de los padres para ayudar a sus hijos a prepararse para la escuela y para tener éxito en la escuela. Y no solamente les tenemos que dar esos conocimientos, sino que les tenemos que dar oportunidades para practicar estas competencias. No se lo podemos contar simplemente. Y algunas de estas competencias tienen que ver con cosas que hacen en su casa con sus hijos. Y no es una situación, o más bien una situación en la que se sienten cómodos, pero en algunas de estas situaciones se sienten incómodos, sobre todo con las actividades de participación de los padres en la educación, ir al centro y hablar con los profesores sobre sus hijos, participar en acontecimientos de la escuela, puesto que a menudo
sienten que van a cometer un error o van a hacer algo que va a hacer que la gente se ría. Por lo tanto, tenemos que no solamente darles la bienvenida, sino que tenemos que darles la oportunidad de practicar algunas de las conductas que deben realizar cuando están en el centro. También tenemos que construir apoyo en las familias y en las comunidades. Muchos de estos padres están trabajando, se ocupan de sus hijos, hacen muchas cosas distintas en su comunidad. En realidad les falta tiempo que puedan dedicar a sus hijos. Hay otros recursos comunitarios que María Luisa mencionaba, los alumnos de secundaria que vienen al centro a ayudar. Michael también mencionaba personas jubiladas que hacían algo en el centro. Y si pensamos en un alumno de secundaria dentro o fuera de la escuela, una persona jubilada que pueda dedicar 1 hora al día, 3 o 4 días a la semana con un niño antes de que empiece en la escuela, incluso durante el primero o los primeros 2 años en la escuela, podrían superar esta laguna. Podrían añadir 2 millones más de palabras al vocabulario del niño. Podrían contar estas historias complicadas, experiencias que el niño no ha tenido. Les pueden dar imágenes al niño y pedirles que las expliquen. Les pueden preguntar por algo que han visto mientras iban a casa o a la escuela. Y es una manera en que pueden participar otras personas de la familia y de la comunidad para ayudar a los padres a proporcionar a sus hijos estas oportunidades. Y también debemos involucrar a los profesores y a los administradores de los centros en este proceso de ayudar a los padres a entender lo que deben hacer y enseñarles a hacerlo. Y voy a terminar con esto. Quería introducir otro trabajo de investigación como aviso a los profesores y administradores. Y mi mujer también es investigadora en salud pública. Por lo tanto, veo gran parte de su investigación. Y uno de sus colegas está trabajando en las interacciones entre médico y paciente. Así que va a las consultas y graba la conversación entre médico y paciente. Pero sabe mucho sobre los pacientes porque los entrevista y conoce su posición socioeconómica, conoce sus ingresos, conoce su nivel de formación. Y lo que encontró, y esto es muy sorprendente, es que cuando el nivel de formación y el nivel de ingresos del paciente era igual que el médico utilizaba un lenguaje muy sencillo para explicar todo lo que le decía. Cuando el nivel de formación y el nivel de ingresos del paciente era más bajo, el médico utilizaba un lenguaje más complicado. Los médicos, cuando se les confrontó con este hecho, no sabían que lo hacían. Y si lo piensas, somos seres sociales. Y cuando entramos en contacto con personas que son de nuestro nivel social, de nuestro nivel socioeconómico, no utilizaríamos jerga educativa complicada. Les hablaríamos de una forma sencilla. De lo contrario, probablemente te dirán que te calles porque no entienden lo que están diciendo. Pero además te estarías poniendo en un nivel superior al suyo y te sentirías incómodo porque ellos forman parte de tu mundo y tú tienes que relacionarse con ellos. Pero alguien de un nivel socioeconómico inferior, con menos formación, desgraciadamente, es natural vernos como creemos que ellos nos ven a nosotros, en un estatus superior. Por lo tanto, unas palabras de cautela, ya que sé que trabajan en la comunidad y hablan con padres, pero no den por hecho que están controlando su vocabulario verbal y su manera de hablar con la gente. Esto hay que practicarlo con los compañeros. Y, más importante, durante estas primeras actividades de lectura,
Esto es algo bastante sencillo, no es algo complicado. Y yo creo que los padres con los que trabajas al principio se pueden convertir en los profesores de otros padres. Y esta sería una manera mucho mejor de abordar esto, para ayudar a los padres a preparar a sus hijos para la escuela y para dar apoyo a sus hijos en la escuela. Encontrando padres que ya sepan hablar con los demás. Incluir a alguno de estos en este proceso y formarles para que ellos realicen esta actividad. Bueno, y con esto llego al final de mi charla. Espero que les haya resultado útil. Quiero darles las gracias por la invitación a venir aquí. Es la tercera vez que he venido a Euskadi. Siempre me han tratado muy bien, me lo he pasado muy bien y la comida es excelente. Así que muchas gracias.